Buenos días, hoy voy a hablar de que para mi gusto, a mi parecer, es el experimento más hermoso que existe, entendiendo por hermosura la relación entre simplicidad y significado. Es muy sencillo de hacer y tiene unas implicaciones absolutamente tremendas. El experimento en cuestión se titula así: los cambios de fase son isotérmicos. Muy importante. ¿En qué consiste el experimento? Os lo propongo hacer. Tenemos un vaso. Que se enfoque la imagen. No sé si se verá mejor con luz o sin luz. Bueno, sin luz yo creo que se ve bien. Tenemos un vaso. Y le ponemos hielo picado. Agua congelada, que no deja de ser hielo, picado. Voy a tener que ir enfocando todo el rato, porque al tenerlo yo la mano muy cerca pierde foco. Muy bien, ya tenemos el hielo picado. Ponemos dentro un termómetro. Puede ser digital, puede ser analógico. Y después de haber hecho esto, el termómetro tendría que quedar más o menos por el medio, ni tocar el fondo ni estar muy en la superficie del hielo. Una vez hecho esto, lo ponemos al congelador para asegurarnos de que todo el hielo y el termómetro también están a una temperatura baja. Pongamos que tenemos el congelador a unos menos 20 grados Celsius y lo dejamos ahí un rato para asegurarnos de que todo está a esa temperatura. A continuación lo sacamos. El mismo vaso con el hielo picado y el termómetro. ¿Qué temperatura marcará el termómetro? Pues obviamente la del sistema, menos 20 grados Celsius. Y lo dejamos en el exterior un rato. Y veremos cómo seguiremos teniendo hielo picado con el termómetro, pero al cabo de un rato pues acabará marcando, pues en vez de menos 20 grados, pues al final menos 5 grados Celsius. Es lógico, la temperatura va aumentando. Continuamos la experiencia. Tenemos el mismo vaso con el hielo picado. Y nos damos cuenta de que, conforme ha subido la temperatura, ya se está empezando a formar agua líquida en el fondo. ¿Qué temperatura va a marcar el termómetro ahora? Pues 0 grados Celsius. Lo continuamos dejando en el exterior. Vemos que al cabo de un rato ya tenemos la mayor parte es agua líquida, pero todavía nos queda hielo picado. Pero mucho menos. ¿Qué temperatura va a marcar ahora el termómetro? 0 grados Celsius. Continuamos. Ya tenemos casi todo agua líquida. Y nos queda solo un trocito de hielo picado. Y tenemos el termómetro. ¿Qué temperatura va a marcar ahora el termómetro? 0 grados Celsius. Continuamos con la experiencia. En el mismo instante en el que se acaba de fundir este último trozo de hielo picado, ya todo es agua. ¿Qué temperatura va a marcar el termómetro en ese momento? 0 grados Celsius. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a seguir dejando el experimento funcionando. Y volvemos al cabo de 5 minutos. Tenemos ya solo agua y el termómetro. ¿Qué temperatura va a marcar el termómetro? Pues aquí dependerá ya de la temperatura exterior. Pongamos que de momento son 5 grados Celsius. Continuamos dejando pasar el tiempo. Y tenemos agua, ya todo esto es agua, con el termómetro a 10 grados Celsius, hasta que pongamos que la temperatura ambiente pues es de 20 grados Celsius. En ese momento tendremos solo agua con el termómetro a la temperatura ambiente. 20 grados Celsius. Tardará más o menos en llegar a esa temperatura, pero al final llegará a esa temperatura. ¿Qué nos hemos
¿En qué nos hemos fijado? Que mientras hay hielo, la temperatura es menor a 0 grados. Mientras hay hielo con agua, mezcla de los dos, la temperatura es de 0 grados. Y en el momento en el que desaparece el último trozo de hielo, es cuando la temperatura empieza a subir de 0 grados. Vamos ahora a poner el agua que hemos conseguido a calentar. La ponemos en una olla y la ponemos a calentar pues, donde sea. Y tendremos agua con el termómetro a 50 grados Celsius, luego a 70 grados Celsius y en algún momento empezará a hervir, saldrán las primeras burbujas. ¿A qué temperatura estará el agua cuando ya empieza a hervir? Cuando digo hervir, es hervir, que salgan ya burbujas. Pues ponemos el termómetro y la temperatura que deberá marcar el termómetro, a ver si se enfoca la imagen, será de 100 grados Celsius. Y se mantendrá a esta temperatura mientras todavía quede agua. En el momento en el que desaparezca la última gota de agua, será cuando el termómetro empiece a subir de 100 grados Celsius. Si conseguimos de algún modo recoger todo este vapor y seguir calentándolo, lo podremos calentar el vapor sin problemas, a 200 grados, a 300 o a lo que queramos si tenemos medios. Porque ya está en otra fase. ¿En qué nos estamos dando cuenta aquí? Que mientras hay convivencia de fases líquido-vapor, la temperatura se mantiene a 100 grados. Irá bajando el nivel del agua porque se irá evaporando, pero la temperatura van a ser siempre 100 grados. Porque de nuevo hay un cambio de fase. Si hacemos la experiencia contraria, también funciona. Ponemos agua a hervir primero y ponemos el termómetro, de forma que marque 100 grados. En ese momento dejamos de hervir el agua y se empieza a enfriar. En ese caso haríamos el recorrido contrario, 70, 50 grados Celsius, llegaría a la temperatura ambiente, aquí lo pondríamos en el congelador e iría bajando la temperatura, 5 grados, y en el momento en el que se forme el primer cristalito de hielo, la temperatura será de 0 grados Celsius. Y conforme se vaya formando más hielo, la temperatura seguirá siendo de 0 grados Celsius mientras aún quede agua líquida, que sería esto de aquí. En el momento en el que la última gota de agua líquida se congela, será cuando la temperatura podrá continuar bajando. En este caso ya no tendríamos hielo picado, tendríamos un bloque de hielo a menos 5, menos 10, menos 20 grados Celsius. Eso, en teoría, también es verdad, porque se suele producir, debido a los gases que hay disueltos en el agua, el sobreenfriamiento. ¿En qué consiste? Bueno, pues que tú bajas la temperatura a 0 grados, no se congela. Llegas a menos 3 grados y sigue sin congelarse. Y en algún momento, por ejemplo a menos 3 grados y medio, de repente el agua se congela de golpe y la temperatura sube de golpe a 0 grados para continuar con el proceso. Eso es lo que se llama sobreenfriamiento. Es debido a los gases que hay disueltos en el agua y eso es, cuando el agua está sobreenfriada, es un estado metaestable. Quiere decir que sí, está estable porque no se congela, pero no es estable del todo porque en cualquier momento se va a congelar y suele bastar cualquier perturbación, incluso un poco de movimiento en el agua, en ese caso suele ser suficiente para que se congele. Como hemos visto, en los cambios de fase se mantiene la temperatura, por lo que de ahí viene el nombre del experimento. Los cambios de fase son isotérmicos. Isotérmico significa misma temperatura. La temperatura se mantiene en los cambios de fase. Sin duda, un experimento súper sencillo y que tiene un significado brutal, puesto que gracias a esto se pueden empezar a indagar en las leyes de la termodinámica, que es una rama tanto de la química como de la física común que explica muchísimas cosas. De hecho, explica el por qué pasan las cosas, el qué cosas pueden pasar y el qué cosas no pueden pasar. Y, de hecho,
Si miráis en mi canal, mi señal del canal, la marca del canal, es como un elemento de la tabla periódica, un MI, es porque me lo he inventado, pero mi imagen de banner, que es la que aparece en la parte de arriba del canal cuando, por ejemplo, veis todo el conjunto de vídeos, se pone esto, delta de G es igual, que se enfoque la cámara, delta de H menos T por delta de S. Esta ecuación importantísima indica si un proceso químico o físico, sobre todo químico, va a ser espontáneo o no, es decir, si puede pasar o no. Y por eso es tan importante esta rama de la física y de la química, la termodinámica. Me gustaría hacer vídeos también relacionados con esto, lo que pasa que es ya un poquito más complicado porque se suelen utilizar bastantes ecuaciones ya un poquito complicadas. Pero es importantísimo el explicar por qué pasan, bueno, más que por qué pasan, cuándo puede pasar algo. Cuando, por ejemplo, bajo qué condiciones, si juntamos oxígeno e hidrógeno se va a formar agua, o si juntamos hidrógeno y nitrógeno se va a formar amoníaco. Todo depende de esta ecuación. O, por ejemplo, ¿qué podría explicar esto también? Bueno, ¿a qué temperatura cambian de fase las sustancias? También se explica con esta ecuación. Y sobre todo, qué cosas no pueden pasar nunca. Es decir, si nosotros dejamos un trozo de dióxido de carbono, es un gas, una bombona de dióxido de carbono y la mezclamos con vapor de agua, nunca se va a formar azúcar. Sin embargo, el azúcar sí que puede quemarse, dando dióxido de carbono y agua, obviamente con oxígeno, va a haber una combustión. Todo eso se explica por esta ecuación tan importante de la termodinámica. Y repito que el experimento termodinámico quizá más sencillo es entender que los cambios de fase son isotérmicos. Muy importante. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Suscribiros si queréis más vídeos. Podéis darme ideas en los comentarios. Y muchas gracias por ver el vídeo. Adiós.